Somos Solo Ruido es presentado por PF Alimentos y Audiomúsica. Damos comienzo a la revisión de música, canciones linkeadas con nuestro entorno y la actualidad. Junto a Italo Franzani y Cristian Vicent, aquí arranca Somos Solo Ruido. Buenos días, querido amigo Ítalo, querida Bárbara, Rodrigo Moya, Comunidad Z. Buenos días, Chile. ¡Te salió perfecto! ¡Te salió perfecto! Buenos días a todos y a todas quienes se conectan a Somos Solo Ruido. Buenos días, Bárbara, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes cómo están? Muy bien, muy bien. Felices de tenerte por segunda vez en tu columna. Y antes de entrar en tema, cuéntanos, ¿se puede adelantar un poquito? ¿En qué andabas en Buenos Aires? Ahí se vienen cositas, ¿cómo se dice ahora? Se vienen cositas, ¿Sí? se vienen cositas. Sí, andábamos presentando 3 capítulos en nuestra primera muestra internacional de la serie La Vida de Nosotras, que se va a estrenar prontamente en enero por Televisión Nacional de Chile. Muy 16 historias de mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia patriarcal. Así que todos y todas invitadas a ver la serie desde el 5 de enero por TVN. Es una gran noticia, ya la primera Sí. que estuviste con nosotros como invitada, viniste a propósito de la serie, ¿no es cierto? Y ahora más adelante vamos a repetir esa invitación, también como columnista, para refrescarnos y calentar motores para el estreno de la serie. Sí, buenísimo, yo feliz, cuando quieran. Muy bien. Qué bueno, qué entretenido. Pero no vamos a hablar de la vida de nosotras con Bárbara hoy día. Ajá. ¿De qué nos vas a hablar hoy día, querida? Vamos a hablar de La Casa del Dragón. Esta serie que está en HBO Max, la precuela de Game of Thrones. Uh-huh. Esta serie que, bueno, sucede 200 años antes de los eventos de Juego de Tronos. Y Es la precuela. La precuela, exacto, sí, la precuela. Y 172 años antes del nacimiento de Daenerys Targaryen, que es como, bueno, la máxima ahí de Game of Thrones, ¿no? Y bueno, lo que vamos a estar comentando es que sí, efectivamente, esta serie es una serie feminista tal como lo plantearon los showrunners y la guionista de la serie, que en varias entrevistas, digamos, plantearon esta perspectiva feminista que le querían incorporar a La Casa del Dragón, tomando en cuenta también las críticas que tuvo en su momento Game of Thrones, por ejemplo, con el uso de la violencia explícita, la violencia sexual, en realidad. En el fondo, como una serie de escenas, bueno, en realidad toda la serie está muy atravesada por la violencia contra las mujeres. Es una serie bien fuerte igual de ver. De Juego de Tronos. Juego de Tronos, sí, Ya. Juego de Tronos, sí. Entonces vamos a estar conversando, digamos, en torno a esa pregunta también ahí para que la gente comente y nos cuente. Perdón, efectivamente. Dígame. Quería recalcar quiénes son los que dicen que esta serie es como feminista, ¿cachai? Eso que te quería preguntar nuevamente, ¿quiénes son los que dicen que la serie tiene un toque feminista, un tinte feminista? Sí, bueno, que no lo primero alcancé a agarrar bien. Los showrunners y además la guionista particularmente, que es Sara Hess, que ella en el fondo, digamos, se propuso no mostrar violencia sexual explícita en La Casa del Dragón en comparación a Juego de Tronos. Okay, ¿vale? Entonces ahí también en el fondo, sí, eso. Mira, yo estuve leyendo, después te lo leo, pero claro, a propósito del tema, leí 2 críticas, 2 reseñas. Una de una mujer del Washington Post, mexicana creo que es ella, que baja el tiro la teoría que es una serie feminista, la baja el tiro. Y una de un hombre español, de una página española que dice que por fin se plantea una serie con los valores del feminismo. Lo dijo un hombre, pues. Claro. ¿Ah? Oye, Sí. Bárbara, cuéntanos el argumento central de La Casa del Dragón. ¿Es necesario primero? Yo no vi Juego de Tronos, tampoco he visto esta serie, conozco por supuesto qué hay detrás, pero cuéntanos un poquito de qué se trata el argumento central para entender el planteamiento tuyo. Sí, bueno, básicamente tenemos a nuestra protagonista, que es Rhaenyra Targaryen, que es interpretada por Millie Alcock en su primera instancia, cuando ella es más niña, adolescente, y posteriormente por Emma Darcy. Y es básicamente la primera heredera al trono en la historia de su reino, ¿vale?
Entonces, como primera mujer heredera al trono, por designación de su padre, el rey, hay una gran resistencia de diferentes poderes cercanos al trono de hierro que precisamente se oponen a que Rhaenyra sea reina, solamente por el hecho de ser mujer. De ser mujer. Incluso anteriormente se le había negado esa posibilidad a su tía, que posteriormente llevó el nombre de la reina que nunca fue, que tampoco, digamos, la dejaron ser reina por eso. Pero finalmente, en el fondo, o sea, de lo que se trata de esta disputa de poder, y por eso me parece interesante también plantearse que efectivamente es una serie feminista o no, porque creo que la noción de la disputa del poder es clave y cómo las mujeres también administran ese poder. En el fondo, ¿qué nos dice también esta serie en función de la forma que tiene Rhaenyra y por otro lado Alicent, que digamos sería como la antagonista, que es básicamente, que partió, digamos, siendo la sirvienta de Rhaenyra cuando ellas eran chicas, y finalmente el padre de Alicent, que era la mano del rey, terminó casando a su hija con el rey. Entonces se genera, la mejor amiga de Rhaenyra cuando era chica termina siendo, digamos, la esposa de su papá, su madrastra, ¿no? En el fondo con una diferencia de edad que es brutal. Si el rey tiene, no sé, como 80.000 años y Alicent tiene como 20. Entonces se empieza a generar, digamos, esta disputa de por quién finalmente se va a quedar con la herencia del trono. Si Rhaenyra, como hija, digamos, del rey, heredera, digamos, la sucesora, o los hijos de Alicent. Que Alicent precisamente tuvo con el rey hijos varones. ¿Vale? Entonces ahí precisamente se genera, digamos, toda esta disputa en torno a quién se va a quedar con el trono de hierro. Es una disputa de poder clásica en este tipo de series, donde, sí, donde el traspaso del poder no está claro. Claro, acá el tema, pero que sea una mujer quien va a recibir el poder, ¿es lo que la hace feminista para la serie, para la gente que la está vendiendo, que la vendió de esa manera? Mira, para la gente claro, que la hace feminista, leía también, bueno, una crítica precisamente la compañera que tú decís, Italo, que escribió en el Washington Post, ella decía algo así como, bueno, los publicistas de esta serie, digamos, deben tener más cuidado cuando dicen, bueno, es una serie feminista, porque en el fondo también ponen, digamos, los estándares demasiado altos, ¿no? En el fondo hay un contexto también actual a nivel mundial en el que no podéis decir que cualquier serie es feminista, ¿vale? Porque siempre vamos a ver feministas detrás analizando esto. Entonces, yo creo que principalmente esa perspectiva de lo feminista tiene que ver con el desarrollo de los personajes de mujeres, o los personajes femeninos, ¿no? En el fondo, una Rhaenyra que desde chicas era, en el fondo ha sido bien para la hilacha, que no quiere, digamos, ser madre, digamos que ahí, digamos, se marca una diferencia también trascendental en función de Juego de Tronos, donde las mujeres en esto de el procrearse y el reproducirse, digamos, tienen un rol central. Rhaenyra en el fondo no quiere eso, ella quiere montar un dragón, ¿cachai? E ir a la guerra con el dragón desde chica. Entonces, digamos, tiene esta personalidad mucho más aventurera, con sueños que escapan de esta noción más conservadora que efectivamente también le quiere transmitir la mamá. La mamá en algún momento de la serie le dice, como Rhaenyra, nuestro campo de batalla es el parto. Mientras los hombres derraman sangre en la guerra, nosotras derramamos sangre en el parto. Ese es nuestro rol. Y Rhaenyra no está ni ahí con eso. Claro, entonces, porque se posterga. Se posiciona como algo distinto. Al ser madre se va a postergar y va a poder cumplir todos esos anhelos que tienen. Sí, no, exactamente. Entonces, después, bueno, efectivamente vemos desde un inicio a una Rhaenyra mucho más, digamos, queriendo romper todos los esquemas, ¿no? Si quieren, podemos ver uno de los videitos que tenemos, Italo, quizás el primero. Ya, claro que sí. En el fondo, Rodrigo, por favor. Da cuenta un poco de la capacidad de negociación de Rhaenyra desde que era muy chica y cómo enfrentarse, digamos, a una disputa con su tío, el hermano de su papá, el hermano del rey, que digamos quiere también él quedarse con todos quieren el poder. Todos quieren el poder. ¿Sí? Ya. Ahí está. Veamos un poquito, ponle volumen, Rodrigo, por favor. Euro Tawor. De Rosso Dari Ohi Ikida. Indrari Onorion Tawor. Tubi Maneri, Nikeit Niklas. Apreziri Ziriema. Treptan Li Tawor. Se che gesut nukon vronkron, dromon laudigon ao belvitas. Pipot satr zomi mazem pilo vule, konir nuhruho sutjailan. Sekelat. Vasilari Tubi.
I'm right here, Uncle. The object of your ire. The reason that you were disinherited. If you wish to be restored as heir, you'll need to kill me. So do it. And be done with all this bother. ¿Qué le tiró? Le tiró un huevo de dragón, que en el fondo es lo más preciado de esta casa, ¿no? Ya. En el fondo Rhaenyra lo que iba a hacer en ese momento era a negociar que su tío le devolviera el dragón que le pertenecía a su hermano. Ajá. Porque en el fondo cuando tienes dragón tienes poder, ¿no? Tienes más poder que, digamos, todos los otros. Entonces aquí lo que me parece interesante es como ese poder de negociación de Rhaenyra desde que es chica, ¿no? En el fondo aquí se le está parando a su tío, que también tiene muchas ansias de poder. Y bueno, también es interesante posteriormente analizar qué es lo que sucede también en esa relación, porque tal como en Juego de Tronos, digamos, todas las familias se meten con todo, entonces como que Rhaenyra también, digamos, termina en una relación con Daemon, ¿no? Que era, digamos, que se plantea como un villano en un inicio, pero que después, digamos, ese personaje también va cambiando y que es muy interesante también de su tío. analizar. Es su tío, exactamente, es su tío, pero cuando entra Alicent a la disputa de poder, ellos en el fondo lo que tienen que hacer es aliarse, ¿no? Y la mayor forma de aliarse es casándose, ¿no? En el fondo, y procreando, digamos, en el fondo, O sea, teniendo una... Cuando vimos esta columna y que íbamos a hablar si esta serie era feminista o no, yo dije así como, oye, pero aquí hay incesto, ¿cómo va a ser feminista esta serie si Sí, el incesto está a la vuelta de la esquina? Y el estupro también, porque Alicent creo que también se casa con el rey teniendo ¿cuánto? 10 y... No, 14. sí, probablemente siendo menor de edad y el rey, claro, tenía, no sé, 70 años, ¿cachai? Sí, ahí hay un... En el fondo esas temáticas que digamos, son súper también efectistas, digamos, para este tipo de series, ¿no? Como de las disputas de poder y, en fin, como en épocas antiguas y todos estos mundos, digamos, creados en función de eso. Y aquí, Bárbara, el tema del poder tiene que ver con, yendo al tema de género, tiene que ver con que el poder es inherente, querer ostentar el poder es inherente a la especie humana, o el poder, ella, por ser mujer, se da cuenta de que es hora de que una mujer se haga cargo del tema y lleve las riendas. ¿Cómo lo ves tú en ese tratamiento? Sí, o sea, mira, es un poco como lo que le toca, Ya. ¿vale? O sea, como Ya. en el fondo para mantener, digamos, esa línea de sucesión y, en fin, Claro. pero, digamos, claro, cuando ya llegas al poder, ahí hay algo que ineludiblemente seduce, ¿no? Y en el fondo como también querer mantener esta línea de sucesión y que no venga otra familia con otro apellido, que representaría, digamos, Alicent, que era su mejor Ajá. amiga, a tomar ese poder de reinar, todo un reino, valga la redundancia, ¿no? Como en el fondo, pero claro, ese es como mi mayor énfasis, digamos. ¿Qué es lo que, en el fondo, reflexiones que yo tenía a partir de eso, problematizaciones? En el fondo, ¿cómo hacer para que se logre una serie feminista en una serie donde la principal disputa es el poder? Y cómo debiera ser la construcción de esos personajes femeninos sin que ellas quieran aspirar a ejercer el poder bajo los mismos códigos en los que lo ejercen los hombres. Claro. Porque en el fondo lo que nos plantea es que básicamente Rhaenyra llega al poder, Alicent también está disputando ese poder y terminan ejerciendo las mismas prácticas que ejercen los hombres Ya. en este tipo de series cuando están en el poder. O sea, Sí. utilización de la violencia, ¿vale? Actos de territorialidad súper marcados, ¿cachai? Llegar con Déspota. el dragón, weón, ahí claro, ¿cachai? En el fondo, ¿de qué forma también se puede hacer una serie así, donde la disputa por el poder desde de personajes de mujeres sea distinta? ¿Qué hacen las mujeres con ese poder? Que es en el fondo Ajá. también lo que se ha planteado como dentro de los movimientos feministas también, po. Y también en el fondo, como finalmente, que también es otra de las críticas, pese a que Rhaenyra y Alicent son personajes súper interesantes y como bastante más emancipados y que rompen un poco estos códigos conservadores, sobre todo Rhaenyra, finalmente terminan como siendo súper manipuladas igual por
por dos figuras particulares y que tiene que ver con la figura del padre. Ya. En el fondo, Rhaenyra y su padre Viserys, el rey, y Alicent primero con su padre, que es la mano del rey, ¿vale? Que es quien la termina casando con el rey, precisamente por sus ansias de poder, que termina utilizando a su hija para eso, pero finalmente las dos siempre como muy influenciadas por la figura del padre, como que no pueden, digamos, cortar esa relación. Todo lo que hacen para ejercer el poder tiene que ver en función de complacerlos, ¿no? Ajá. O en el fondo seguir una línea de sucesión que no tiene como mayores cambios, ¿no? En términos de esta administración del poder de la que hablábamos. Entonces, si quieren, lo que podríamos hacer es ver el segundo extracto, que me parece muy interesante, que es Vamos, como deja. Vicen nos tiene algo que comentar y vamos con la Bien. segunda escena Dale. mientras la prepara Rodrigo. Mientras Rodrigo Vale. la prepara, yo te voy a contar que en Audiomúsica, oye, tienen solo por hoy, Free Shipping Day. Tienes el despacho gratis solo por hoy en todo Chile y hasta un 40% de descuento. Audiomúsica, tú sabes, desde Iquique hasta Puerto Montt y en su mega tienda ahí en Chile, España. Audiomúsica.com, revisa todo lo que nos tienen para esta Navidad, para sentirnos como niños con juguetes de grandes. Eso, Audiomúsica, tan bacán, como siempre. Muy bien, Audiomúsica. Antes de ver la escena, vamos a leer a nuestra querida audiencia que nos está Dale. escribiendo. Cristian Vicen, el Carlos Gutiérrez nos dice: se ve bueno este docu. Netflix lanzó este jueves el primer vistazo al documental de los duques de Sussex, Meghan Markle y el príncipe Harry. El documental cuenta con 6 episodios donde mostrarán imágenes inéditas. Se especula que sería en las próximas semanas. Hoy es un docu Mira. cuático. Cletero dice, Maravilla. bajo esa lógica, que Game of Thrones también tendría una connotación feminista por sus personajes. Y ahí nos manda todos los Pregunta. personajes. Pregunta. Claro, nos pregunta. Y nos manda todos los personajes. Cersei, Arya, Daenerys. Ujú, ujú. El guanero dice: todos quieren el poder. ¿Dónde lo he escuchado? Claro, po, sí. Sí, 100%. Más abajo dice, Cretero dice, si la Casa del Dragón tiene un final con el nivel de Game of Thrones, no me gustaría verla. Polémico ahí fue el final. Sí, el final, No le sí. gustó, no le gustó. Ya, a ver, nos trajiste... Yo tengo una, espérate, yo tengo dale, una dale. pregunta para la Bárbara cuando estábamos hablando justamente de los personajes. ¿Tú crees que en la construcción del personaje tiene una perspectiva feminista? ¿Lo ahonda desde una perspectiva de estos dos personajes como centrales, donde los guionistas dicen, oye, este es un personaje feminista, pero la construcción y en cómo te muestran el personaje, la profundidad, ¿te da esa sensación que los guionistas le pusieron ahí un énfasis o no? O sea, en términos así como que si esos personajes son feministas, yo diría que no. No. Ok. O sea, que creo que sí hay una invitación y un impulso y unas ganas de construir personajes un poco emancipados de ciertas lógicas patriarcales, pero que no necesariamente son feministas. ¿Cachai? En el fondo como mujeres que rompen ciertos esquemas, pero que no tienen un sustento como propiamente feminista en sus formas de actuar. Y insisto que eso se da, y como el punto de quiebre, en la administración del poder. ¿Cachai? Yo entiendo que, a ver, esto es una serie de ficción que tiene que cumplir también con ciertos esquemas en términos de guión y para también, digamos, provocar a la audiencia y que la audiencia se mantenga ahí. Pero no sé, si estamos ficcionando una serie donde hay dragones, pienso que también, digamos, se pueden ficcionar otros esquemas y otras lógicas, ¿no? Mira, Digamos, como que se puede. Un despliegue de conciencia social de corto alcance, así es como la define Sofía Telles del Washington Sí. Post. ¿Ah? Sí, eso está bueno, sí, como que, y bueno, igual se los hace bolsa, pero sí. Sí. Ok. Ya, a ver, vamos con De la acuerdo. segunda escena. Rodrigo, por favor. Tried to keep a privilege he did not grant my son. You will do no such thing. Stay your hand. No, you have sworn to me! As your protector, my queen. Alicent, this matter is finished. Do you understand? And let it be known, anyone whose tongue dares to question the birth of Princess Rhaenyra's sons should have it removed. Thank you, Father.
Alicent, stay with the king! Hold your ground! Do not Sir Kristen! Alicent! Do not Sir Kristen! Alicent! Stay your hand, Paul! No! You've gone too far. What have I done but what was expected of me? Forever upholding the kingdom, the family, the law. Will you flout it all to do as you please? Alicent, let her go! Where is duty? Where is sacrifice? It's trampled under your pretty foot again. Release the blade, Alicent. And now you take my son's eye. And to even that you feel entitled. Exhausting, wasn't it? Hiding beneath the cloak of your own righteousness. But now they see you as you are. Bueno, para darles un poquito de contexto, porque esta serie, o sea, esta escena es muy importante porque lo que sucede anteriormente es que el hijo de Rhaenyra le quita un ojo a uno de los hijos de Alicent. Los hijos de Alicent le estaban haciendo bullying a los hijos de Rhaenyra, que son más chicos, y en un acto de, digamos, defensa, el hijo chico de Rhaenyra toma un cuchillo y le termina quitando un ojo a uno de los hijos de Alicent. Entonces Alicent plantea esta situación frente al rey y le dice, lo que yo quiero es que su hijo pague y que también le quitemos un ojo. Y Rhaenyra dice como, pero ¿cómo se te ocurre que en el fondo ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Claro. Y más encima en un contexto en el que los hijos de Rhaenyra, digamos, estaban cuestionados por su legitimidad, porque efectivamente los hijos de Rhaenyra no eran hijos de su matrimonio, eran hijos por fuera del matrimonio. Entonces una de las mayores ofensas que podían hacerle a Rhaenyra y al rey también como padre, claro, era en el fondo que sus hijos eran bastardos en el fondo, que no eran nietos tampoco del rey. Entonces, claro, en ese contexto se da, digamos, esta pelea. O sea, más encima había una moralina bastante importante en todo 100%. Toda esta situación. No, y además también ahí precisamente la figura de Alicent, ella como mujer cuestionando a Rhaenyra, ¿no? En el fondo, ¿dónde está tu rectitud? En el fondo, como yo que he dado mi vida a la ley, a mantener la familia, ¿no? En el fondo, como esos cuestionamientos que también, digamos, son desde el punto de vista, digamos, patriarcal, porque en el fondo probablemente a un hombre tampoco le dirían eso, ¿no? Claro. Oye, Bárbara, antes, bueno, nos queda un poquito para cerrar. Yo también vi análisis sobre este mismo tema y quiero plantearte la pregunta, ¿cuánto hay que penetrar en la ficción y cuánto hay que sobrepensar una obra? ¿Dónde está el límite o el...? Tú decís como sobrepensarlo, ¿en qué sentido? Sobrepensarla, como meterse más en el, justamente decir, oye, este personaje no debería, o tendría que ver, o tiene que ver más con el que el guionista diga, oye, voy a hacer una serie de tales características, ¿cachai? Y que no sea, como me la dicen, ¿cachai? A penetrar en la ficción, ¿me cachai? No sé si me hice entender con la pregunta. Sí, creo. pero mira, fue un poco enredado. No, pero es que, a ver, me parece a mí que, o sea, actualmente igual nadie se quiere quedar abajo del feminismo, que también es un tema, ¿no? En el fondo como, bueno, la utilización también del feminismo para, bueno, diferentes fines. Pero creo que en este caso, no sé, yo siento que el cine un poco está llamado igual a hacerse cargo de precisamente como estas reivindicaciones actuales, ¿cachai? Entonces, a mí me parece bien que precisamente esta precuela de Game of Thrones se plantee con personajes femeninos mucho más interesantes. Igual en Game of Thrones, como decía el compañero en Twitter, está Arya Stark, por ejemplo, que es un gran personaje, digamos, también súper rebelde, una cabra chica para Lilacha, como choriza. Guerrera, choriza. Pero sí creo que uno debiera como jugar a expandir más los límites de la ficción y a romper con ciertos esquemas. Yo creo que en el fondo, en ese sentido, está bien sobrepensarlo todo en función de la propuesta inicial que tiene. O sea, si quieres establecer personajes femeninos interesantes, ok, pero hagámoslo en profundidad. Como que en el fondo, si tus protagonistas son este tipo de personajes mucho más emancipados, que no siguen lógicas conservadoras, que eso permee también en la estructura de la serie y en cómo se van desencadenando los hechos.
¿vale? O sea, que eso tenga un correlato también en toda la estructura, digamos, dramática de una serie y de una película. Claro. Porque los personajes te entregan esa posibilidad, porque tú puedes ficcionar con esas personalidades que construyes, ¿cachai? De cada personaje. O si no te quedas en una pincelada, no más que... Exacto. Y lo que Sí. tú decías, lo que decías recién, pues, hay banderas de lucha. En este caso puntual, el feminismo ya está claro que el comercio la tomó, la está utilizando, el retail, Falabella, para qué hablar, la venta de celulares, ¿no es cierto? Vemos al feminismo como un gancho comercial, lamentablemente. Y claro, y si, por ejemplo, una serie, una película la vende, tiene que hacerse cargo, ¿no es cierto? Y no quedarse solamente con esa pincelada. Lo estamos viendo. Sí. Sí, porque también es como, en el fondo, bueno, hacerse cargo porque en el fondo la audiencia te lo exige de alguna forma, porque, no sé, pues, ya, o sea, a mí al menos no me interesa ver tantas series o películas, a no ser que sean antiguas, estoy hablando de propuestas nuevas, que no tengan personajes de mujeres que sean bacanes, ¿cachai? Yo personalmente no me interesa mucho ver una serie compuesta por puros hombres, por ejemplo, puros personajes masculinos que, bueno, ya hemos visto muchísimo de eso, ¿no? Básicamente como toda la historia del cine mundial. Entonces, pero sí, el tema está ahí en cuál el grado de profundidad le damos también a esas reivindicaciones o a esas demandas que se abordan desde el cine, o si bien son solamente con un fin marquetero en el fondo, Sí. o como de vender un fin comercial. Claro, de hecho es lo que estaría pasando con esta serie, por lo que dices tú. Sí, o sea, insisto, igual es interesante ver la construcción de estos personajes, mucho más emancipados y en fin, pero creo que no se remueven las lógicas que hay que remover. Sobre todo, como que siento que sería muy interesante hacer una serie así, con esta temática, disputa de poder, pero ver qué hacen las mujeres con ese poder, ¿cachai? Cuando llegan, desde una perspectiva feminista. Yo creo que ahí está la clave. Mira, para cerrar, el cletero nos dice: yo creo que haré como con GOT. Esperaré a que toda la serie esté arriba para verla maratoneada, porque me carga esperar cuando termina una temporada. Bueno, así, de Pegaso no nos mata antes. Si es que Pegaso no nos mata antes, ¿por qué Pegaso? ¿Es una talla de la serie? No la entendí. No sé, no, yo tampoco, la verdad. No. O a lo mejor Cletero está ahí con una nomenclatura. Ya. Nos tenemos que ir, Oye, chiquillos. pero qué buena tarea para la casa nos dejó la Bárbara. Porque no la hemos visto la serie, así que para armarnos una opinión súper, pero está bueno plantear el tema. Sí, súper bueno. Así que Bárbara Barrera, columnista de Somos Solo Ruido, que nos trajo la serie La Casa del Dragón. Muchas gracias, Bárbara, y felicitaciones por tu estreno, que se viene pronto. No, muchas gracias, ahí vamos a estar hablando de eso. Gracias por la invitación y gracias a todas y todos también que nos escucharon y nos vieron. Bacán, nos vemos muy pronto. Nosotros nos vemos a la vuelta. Gracias. Nos vemos a la vuelta. Chao, Barbarita. Chao. Quédense. Sigue Somos Solo Ruido. En Audio Música encontrarás lo mejor y los más variados instrumentos musicales para hacer explotar tu talento y el audio de mayor calidad para que tu pasión por la música la lleves a otros niveles. Guitarras, bajo, teclado. Que lo tuyo es la electrónica, los mejores sistemas de DJs. Que no tocas ni el timbre, pero adoras la música más que cualquier cosa. Sistema de audio, parlantes y amplificación, los mejores y a tu alcance. Visítanos en nuestras distintas tiendas físicas que tenemos en el país, pero en pandemia, revisa absolutamente todo nuestro catálogo y todo lo que necesites en nuestro sitio audiomusica.com. Audio Música, la tienda de instrumentos musicales y audio pro más grande del país. No me pases, no me dejes visto. Yo sé que tú tienes poco tiempo, pero tranquilo que Pepe listo te regala más momentos. Plato italiano, plato casero, platos muy ricos, platos chilenos. Y el secreto mejor guardado es que son libres de sellos. Hemos vuelto con el Somos Solo Ruido en este día, 1 de diciembre, que ya se nos ve el año, compañero. Increíble. Se nos vienen las... Grosera. Se nos vienen las fiestas. YPF y la receta del abuelo tienen todo lo que tú necesitas para, no solo las fiestas, sino que para todo el día, desde la mañana, el almuerzo, en la noche. PF plato preparado.
sacarle el plástico y listo, al horno, lo encontrar en todas partes, en el retail, en el negocio de la esquina, en todas partes. PF y la receta del abuelo es lo mejor que te puede pasar en tu día. Gracias, PF. Gracias, PF. Les contamos que estamos por recibir la visita de Sebastián Claro, director, e Ignacia Guzmán, directora de arte del cortometraje, premiado cortometraje En el cielo me dejas caer. Ya vienen ellos en cosa, de segundos. Sí, de segundos. de segundos, sí. Sí. Y yo les quiero hablar de una tocata. De una tocata de Rodrigo. Si me puedes poner el flyer que te mandé por WhatsApp, por favor. Una tocata, una gran tocata. Es este sábado. Anótenlo, porque este sábado tocan en la sala SCD Bellavista, a las 9 de la noche. La Mena, que estuvo con nosotros tocando con el Tata Barahona. Miren, cáchense el trío. Tocan La Mena, conocida por nosotros, gran música chilena. El Diego Álvarez, que también está con nosotros en el programa conversando con nosotros, y Espora, que es el proyecto musical de Camilo Morales. Estos tres músicos han sido parte de la banda de la banda de Manuel García, son unos capos, yo lo he visto en vivo, así que los tres, sus proyectos separados, van a estar juntos y revueltos este sábado a las 9 en la sala SC Bellavista, así que gran panorama, anótenlo, que va a estar muy, muy, muy lindo. Eso. Se pasó súper. Gracias, Rodrigo. Ahí estamos con ese anuncio. Mira, tenemos conectado a Sebastián Claro, que no lo tenemos tan claro, lo tenemos un poquito oscuro. De hecho, sí. Perdón. Hola, Sebastián. Oye, un gusto. Hola. ¿Nos escuchas? Sí, perfecto. Sí, lo escucho, pero no sé dónde quedó la pestaña. ¿Dónde lo tengo? Va a desaparecer. No sé si estará bien el link. ¿Se me escuchan bien? No, si te escuchamos perfecto. Sí. Solo te veo oscuro. Perfecto. Pero te escuchamos muy bien. Por el contraluz. ¿Cómo estás, Sebastián? Bienvenido. Sí, lo siento mucho, no tengo muchos espacios para instalarme en este momento, así que... No te preocupes, si te ponís cerquita, ahí de repente ahí viene Ignacia. Hace el juego de la luz. Y ahí viene Ignacia, le vamos a dar la bienvenida también. Ahí la escuchamos. Muy bien. Ahí está. Ella es Ignacia Guzmán, la directora de arte. Ahí tenemos el equipo completo. Sebastián, el director del cortometraje del que estábamos hablando. ¿Lo vemos? Chiquillos, antes de entrar en materia, vi anoche el cortometraje y quedé helado. Todavía no me repongo, de verdad. Y vamos, antes de entrar en materia, Rodrigo, por favor, vemos el tráiler y conversamos con los chiquillos. ¿Ya? Eso. No, tienes que mandar eres tormenta, tu cabello las olas que ni revientan ni a la deriva. Nunca te podré amar por naufragar. ¡Qué linda te sale, guacho, lindo! ¡Déjale! En el cielo me dejas caer. ¿Cómo podemos conversar de esto sin spoilear? Chiquillas, vamos a hacer el intento. Estamos hablando de un cortometraje que fue premiado en el Festival de Lebu, ¿no es cierto? ¿Esto qué significa? Es una preselección para el Oscar, entiendo, Sebastián, Ignacia. Bueno, primero gracias por la invitación. Es una calificación a los Oscars. Hay una cierta cantidad de festivales que tienen que cada ganador de categoría, depende qué categoría en cada festival, al momento de ganar el festival, inmediatamente quedan calificados para postular, digamos, a la revisión de la academia. En este caso es para que los jurados de los Oscars puedan visualizar el cortometraje y decidir en conjunto
cuál van a ser la shortlist, que es la primera selección, porque de esa shortlist vienen los seleccionados ya definitivos. Entonces generalmente le llaman preselección a los Oscars. No sé exactamente cuántos son, no nos dicen, pero sí nos avisan todas las fechas, si están todos los documentos, los petitorios correctamente enviados, etcétera. Y lo único que sabemos es que creo que el 15 de diciembre dan la shortlist para los Oscars. Eso más que nada. Ya, perfecto. Oye, este corto lo hicieron hace alrededor de 2 años. Cuéntame, le voy a preguntar a la Ignacia, la realización de este corto, de lo que es trabajar, hacer cine en Chile también, no es fácil. No, nada fácil. Nada fácil. En este país nada es fácil. No, nada. No, nada fácil, sobre todo para el tipo de personas que somos nosotros. Éramos compañeros de la U, amigos de amigos, el conocido del amigo, pero un grupo súper pequeño, somos un equipo muy, muy pequeño. No recuerdo cuánto éramos, Seba, me parece que éramos 7 personas, 5, muy, muy, muy pequeño y sin financiamiento, sin auspiciadores, sin fondos, sin nada, como presupuesto propio y esfuerzo y la verdad, como para dejarlo claro también con sin ganancias nuestras, económicas. Nosotros no recibimos sueldo porque también era el Seba poniendo sus ahorros de vida en este corto, que es como se hace la mayoría del cine en Chile. Y claro, preproducimos unos meses, más o menos unos 5 meses habrá sido, o al menos desde que yo me uní al equipo, y después nos fuimos a rodaje y ahí se consolidó el equipo principal con el que hemos seguido trabajando. Pero claro, eso fue más o menos, grabamos a principios del 2019, con jornadas que no fueron seguidas, fueron distanciadas también porque cada uno tenía sus propios trabajos, entonces estaba complejo poder decir como jefe, no voy a ir mañana porque tengo que ir a grabar un corto con mis amigos. No es posible. Entonces, sí, más o menos eso fue el rodaje a principios del 2019. Y sobre la temática, le pregunto a cualquiera, creo que tú eres el guionista, Sebastián. Tú lo guionaste. Una trama super heavy metal que tiene un desarrollo, un giro. Hay una escena puntual donde el cortometraje gira y te cuenta el real drama que hay detrás. Voy a hablar de la escena, pero no voy a hablar del drama porque no quiero spoilear, pero cuando están en el auto y el hermano está comprando y lo que sucede en el auto entre el papá y la hija, ahí te cuenta todo y se genera un vuelco en la historia que de verdad es para los pelos y se va confirmando después con el desarrollo de la historia. ¿Cómo llega a una historia así que es una realidad tan torcida, pero es una realidad, existe esta realidad? Sí, fue un trabajo largo, hartas personas estuvieron involucradas también en el desarrollo. Yo creo que el guión, hay una parte importante que tiene que ver con los conocimientos, tiene que ver con adquirir las bases del guión. Tenemos que pensar que el guión es algo que se tiene que traspasar a una puesta en escena en la que eso que pensamos se vuelve realidad y muchas veces no es así. Y esa es la complejidad, justamente. Esa es la parte compleja y la parte donde se hace muy evidente el trabajo de guión. Entonces está esa parte técnica, está todo eso que tiene que ver con pensar y hacer. Pero también hay una parte muy importante que generalmente, por lo menos a mí me ha pasado, yo soy asesor también de guión, generalmente queda de lado y es la parte en la que nosotros investigamos. Sabemos que estamos haciendo una ficción, sabemos que estamos inventando un relato, que es algo que no es real, pero también tenemos que ser conscientes de qué es lo que vamos a trabajar, sea lo que sea. O sea, no importa cuál sea la temática que nosotros trabajemos, tenemos que generar una investigación en detalle. Ojalá poder acudir a las personas que estén involucradas, digamos, en lo que estamos investigando, o la temática que nosotros estemos trabajando, porque es ahí donde nacen las historias, digamos, desde otra mirada. Realmente estamos nosotros acostumbrados los escritores están acostumbrados a escribir y pensar cómo deberían ser las cosas, cómo nosotros deberíamos reaccionar a ciertas cosas. Y eso fue algo que a mí me llamó muchísimo la atención en este guión, porque
es una temática compleja, pero al mismo tiempo estamos pensando en que todos queremos que el protagonista o la protagonista o los protagonistas reaccionen de formas diferentes. O sea, claro. Nosotros pensamos, no, se tiene que defender, tiene que luchar, tiene que... Sal de ahí, no te quedes a dormir esa noche, ándate con tu hermano. Claro, entonces, por favor. Generalmente nosotros lo vemos como escritores y también como espectadores desde ese lugar que es seguro para nosotros, que es constante para nosotros. Y en la mayoría de los relatos no es así. Las personas están en mundos de repente en los que no pueden escapar o los que les es muy difícil salir. Entonces, cuando uno comienza a investigar y comienza a escuchar relatos, comienza a asesorarse de personas que estén involucradas en la temática, uno empieza a ver pequeñas como pistas, como guionista, que te van diciendo, ok, la realidad es por acá, no por allá. Porque ahí viene otra parte importante. Por dura que sea, ¿no es cierto? Claro. Por dura que sea. Nosotros hace poco estamos esperando el estreno internacional del siguiente trabajo, que ya está listo. La semana pasada hicimos una previsualización con el equipo en una sala de cine que habla sobre la infancia y lo duro que es la infancia. Y nosotros ganamos, por ejemplo, un premio de distribución y el dueño de la empresa nos decía, yo no sabía que les pasaba eso cuando eran jóvenes, porque en mi país eso no pasa. Y eso son parte de las cosas que los relatos te entregan. Cruzar un poco los comportamientos, la sociedad y cómo la costumbre o el desarrollo de las personas se da, que es muy diferente. Pero volviendo al corto, pasaba eso, que uno empieza a dilucidar, a pensar cómo deberían ser las cosas, empieza a situarlas en diferentes lugares, en diferentes situaciones. Y ahí es cuando uno como escritor, o por lo menos me pasó a mí, me di cuenta que yo estaba pensando cómo debería ser. La investigación era básicamente la base de este proyecto, investigar, y ahí empezaron a salir todas estas situaciones problemáticas, conversaciones. Tuvimos apoyo también de personas que, como una asistencia social, que también a mí me ayudó un poco a entender, a leer diferentes textos, a leer diferentes situaciones. Una psiquiatra que me ayudó muchísimo a escribir este proyecto, que me fue dando información, recomendando libros, dando entrevistas, que fueron cosas macabras. O sea, yo no estoy ni cerca de lo que significa. Y una de esas cosas dentro de los testimonios era esta necesidad de dar un poco el pie de que muchas de estas personas que han sufrido estos abusos al comienzo sobre todo en la infancia, es muy difícil que recuperen su vida, es muy difícil, y eso lo manifiesta en muchos de los documentos que revisamos, se manifiesta de manera clara. O sea, aquí no hay, no, si todos podemos volver a la vida y hacer, no gente, no todo el mundo lo logra. Puede solucionar ciertos ámbitos de la vida y ir adelante, pero hay cosas que no tienen reversa. Entonces, esa fue la base con la que nosotros empezamos a escribir este proyecto. Y bueno, después uno escribe este proyecto, se lo pone debajo del brazo y va tocando puertas de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá, y va juntando las personas necesarias para poder contarlo. Por suerte dimos con muchas personas, no solamente hubieron aportes financieros también que nos ayudaron, empresas privadas, coproducciones que nos permitieron terminar ciertas fases de la película, cual estoy muy muy agradecido, y por sobre todo parte del equipo con el que fuimos a soñar, a ver, y que resultó que lo logramos. Y no solo lo logramos, sino que terminamos otro y estamos preproduciendo el tercero como equipo. Contemos que quiero ir para allá después. El elenco de esta película está compuesto por Julio Milostich, tremendo elenco y tremendas actuaciones, de verdad, las tres muy buenas. Me encanta Julio Milostich, tengo que decirlo, yo lo sigo, me encanta como actor. Julio Milostich, Michelle Mella y Juan Cano, ellos son los tres y únicos protagonistas de esta película. ¿Algo querías decir, Vicen? Sí, lo que pasa es que estamos acostumbrados a entender el cine desde el lado bien mainstream y del lado bien publicitario, con harta sala, como estaba hablando del cine chileno. Eso es lo común de abrir un diario y ver que se postula, tal. ¿Con qué expectativas y con qué ambiciones se hace un corto en nuestro país con los pocos recursos y con los amigos, ¿cachai? ¿Esperaban ganar el festival, por ejemplo, de Lebu? Yo creo que
o sea, siempre que uno hace una obra artística, sea una película o lo que sea, espera que sea vista, distribuida, escuchada, depende del tipo de obra. Yo creo que el Seba tenía más ambiciones y para mí, siempre depende de cada persona, pero para mí era más como hagamos películas y que quede excelente, siempre con ese ánimo de que esto tiene que quedar excelente, pero hagamos la película. Y ahí vemos qué va a pasar. Pero me parece que el Seba es más como, no es como más, es bastante más ambicioso que yo y bastante más movido que yo en esos sentidos. Pero yo, la verdad, no tenía muchas ambiciones en general, ¿no? Porque por lo mismo, porque es muy complejo, es sumamente complejo. Y lo que mencionaba recién el Seba, que hay que tocar puertas, y las puertas que hay que tocar son infinitas y la mayoría no se abren. Claro. Hay que perseverar demasiado en eso. ¿Seba? Sí, o sea, lo que pasa es que hay que seguir haciendo, y para seguir haciendo hay que tener un poco de ambición también en cuanto a... Nosotros no somos ambiciosos en las temáticas, generalmente yo les cuento, tengo este proyecto, les mando el guión, comenzamos a trabajar generalmente en conjunto, pero después el amor de hacer cine, yo creo. O sea, me encantaría hacer una película, pero no tengo el presupuesto para hacerla. Son como mis hijos, los voy manteniendo y les voy metiendo plata, weón. Te digo, todo sea por el bebé, weón, para adentro, porque uno quiere verlos crecer, quiere verlos defenderse solos, quiere verlos, weón, después siendo pedidos, siendo proyectados, por ejemplo, en este proyecto que para mí es algo muy importante como realizador, también se ha transformado en casa de estudio. Lo han pedido, lo han solicitado para proyecciones en diferentes, por ejemplo, cursos o temas de universidades, y eso para mí es fantástico como creador también. O sea, siento que estos cortos, a pesar de que económicamente no son, o sea, pensando que reprodujeran el corto desde la plataforma de la distribuidora que compró el corto, o sea, o que adquirió el corto ahora, pero eso no devuelve nada, o sea, claro. Es básicamente para sentir que le diste el tinte económico al proyecto nomás. Claro, que hay un botón que dice pague, Claro, para después, no sé, pues negociar con productora o algo y decir, no, si aquí vamos bien, ¿cachai? Nos compraron para venta, entonces... No digo que no suceda, si va a suceder algo podemos rescatar, pero eso es como ver pasar la guagua, o sea, lo que nosotros agarramos con el cielo pasa al siguiente proyecto y al siguiente proyecto y así van uno tras del otro. O sea, a eso quería ir. Los siguientes proyectos que agarráis en el cielo y en qué están hoy día. Es que mira, eso era lo que quería comentar ahora. El cortometraje, a pesar de que es una disciplina que se hace muchísimo, estamos hablando de casi 200 cortometrajes al año nacional. O sea, es una cifra que uno puede enterarse básicamente o pensar un poco cuántos serían, porque tenemos convocatorias, por ejemplo, que son, la distribución tiene ciertas como parámetros, muchos. Distribuir es muy complejo, porque cada festival tiene una temática, cada festival tiene una restricción, etc. Entonces, nacional, hay 3 festivales nacionales que piden exclusividad territorial, o sea, que sea estrenado en su festival en Chile. Entonces ahí va la cantidad de postulantes y la cantidad de seleccionados, vas dándote cuenta que van alrededor de 200 cortos se hacen al año en Chile. Por eso ustedes ganaron el festival en la categoría ficción regional, el LEU. Regional, sí. Entonces, pero quedamos, por ejemplo, estrenamos en Sanfic Nacional, estrenamos internacionalmente en Guadalajara, estuvimos en La Habana, estuvimos en varios festivales, a pesar de la temática que nosotros sabíamos que nos iba a recortar mucho. O sea, estamos hablando de una película que está totalmente fuera de los cánones actuales, no quiero profundizar en eso, pero no es una película complaciente, digamos. Para nada. Que te diga, sí, vamos a luchar, ¿no? Es una película que te dice, aquí está la realidad, toma, en tu cara. No es una realidad que yo inventé, sino que es una realidad que se desarrolló en conjunto con personas que manejan la temática, que son expertos, y pudimos juntar los conocimientos con los conocimientos técnicos y llegar a decir, ya, la película, esto es lo que nosotros vamos a entregar. Yo les quería preguntar, quiero volver a la historia del corto.
Se lo pregunto a los dos, también a Ignacia como directora de arte, porque empecé a ver el corto y le digo a la Camila al tiro, esto parece Laguna Verde. Se parece, después muestran la playa, ¡guau! Esto parece ser Las Docas. Las Docas, que es una locación que hoy en día está bien cargada también por situaciones que tienen que ver con la Crónica Roja, ¿no es cierto? Entonces, y parece que la apunté, pues. Era la locación, ¿no es cierto? Eran Las Docas y era Laguna Verde. Y quería preguntarles por el hecho de elegir esa locación, porque hemos visto y funciona muy bien, sobre todo en películas de terror o thrillers o películas donde tiene un alto componente psicológico, cuando los protagonistas no están en su lugar, en su entorno natural, no están en su casa, no están en su ciudad, sino se desplazan y están en un lugar ajeno a ellos. Y es lo que pasa acá, como que de alguna manera la situación y el drama se aumenta al encontrarse los personajes fuera de su lugar, como se dice ahora, su espacio, su lugar de confort, ¿no es cierto? Esto fue pensado por eso mismo, elegir un lugar donde los protagonistas no estuvieran, excepto el padre, en su lugar donde viven habitualmente. Y yo creo que de partida de donde nace la historia, de donde vivía esta familia antes, era ya otro lugar. Yo creo que las locaciones, los lugares donde se desarrolla la historia, son parte del otro personaje más, o varios personajes más. Ella viene llegando de otro lugar al que se fue huyendo de esta situación. Él viene de otro lugar muy distinto a donde vive el padre, que también vive solo en el lugar donde lo van a ver. Todos están como en lugares distintos a donde venían. Y en parte eso tiene que ver, y lo otro, claro, son las locaciones. Efectivamente en Laguna Verde, bueno, por un lado tenía que ver como con comodidades de producción, con presupuesto, con lo que contábamos, como cosas más técnicas, pero también lo importante era que fuera una playa, ojalá sin tanta gente, que fuera pequeña y que tuviera roquerío. Esos eran como los requisitos de producción en cuanto a la historia. Pero también tiene que ver como con este encuentro de lugares. Todos venimos de un mismo lugar, pero todos estamos viviendo en distintos lugares y vamos a ir a otro lugar más a dejar lo que sucede en la historia, pero vamos a llegar a este lugar que siempre es distinto. Son personajes que están dislocados, están desplazados de los lugares de donde vienen. Claro, sí. Claro. Sí, uno va... Los guionistas somos como acumuladores de cosas. Somos como Diógenes, pero imaginarios. Entonces siempre vamos agarrando historias o posibilidades, siempre hay un lindo estante con muchas historias acumuladas que uno comienza a decir, ya voy a desarrollar esta después, esta no, esta sí. Y también pasa con las imágenes, con los lugares. Claro. Uno también va recordando lugares, va recordando cosas, diciendo, un día quiero hacer algo aquí, un día me gustaría acá, un día me gustaría allá. Yo generalmente, y por un tema personal, suelo trabajar más con personajes que con contextos o lugares específicos. O sea, no sé, es un tema de gusto, yo creo. No siento que ciertos lugares como replicables son mejores porque me permiten que el espectador se concentre en los personajes y no en el contexto que lo rodea, básicamente. Ajá. Yo sé que suena un poco extraño, pero no sé, tipo cosas que son muy complejas en cuanto a, no sé, pues la sequía, las protestas, cosas. Esos contextos para mí siento que hacen que el personaje un poco se vea como opacado. Y para mí el personaje, lo que pasa en los personajes, el interior de los personajes como creadora, es muchísimo más fuerte que el contexto. No digo que lo saque, sino que básicamente para mí siento que tiene una mayor trascendencia el personaje. Ajá. Por eso esta película es un poco como atemporal, como que no tiene un tiempo, como que no se sitúa en un lugar. Ya claro, esta película se contó aquí, no está. Entonces, yo lo mismo donde Steve. Sí. Es un poquito lo que hace Pablo Larraín con El Club, que es una trama muy sórdida que pasa en un lugar fuera de Santiago, fuera de la urbe, en una casa pequeña, en la playa también, ¿cachai? Peliculaza. Sí. Peliculaza. ¿Dónde el público puede ver En el cielo me dejas caer? Hoy en día se puede ver.
Lo vamos a publicar, se retrasó un poquito, pero lo vamos a publicar. La idea es que esté abierto de manera nacional de aquí al 15, o quizás un poco más. Poco más. Un poco para el aviso de la shortlist, digamos. Bueno, todos sabemos que estamos muy felices ya de ser calificados, a que nos vean allá, bienvenidos sea. Eso ya es un gran logro como equipo, ya hicimos las celebraciones. Pero es un tema político los Oscar también, no es así nomás. No, entonces tampoco nos hacemos excelentes o grandísimas expectativas, sino que básicamente vamos arriba de la ola y vamos, increíble. Es la satisfacción del momento también, del reconocimiento. Claro, o sea, nosotros, un corto que lleve 3 años de distribución ya es una brutalidad. Demasiado. Generalmente duran 1 año distribuyéndose y después ya se inflan un poco. Pero que ya tenemos 3 años con la película, nos queda muy bien porque, bueno, en Lebu ganamos con este cortometraje y ganamos el Work in Progress con el otro. Entonces, fue como un pase entre los dos, así como ya, toma, te toca seguir a ti. Una película muchísimo más sencilla. Quisimos explorar los dos lados, un poco El Cielo, que es una película muy grande, muy llena de cosas muy fuertes, y escenario, y personaje, larga, y nos quisimos ir para el otro lado, que era explorar corto, contextos muy delicados, pero al mismo tiempo poco climáticos en cosas, sino que el otro corto es de 2 hermanos que están encerrados en su casa y un hito muy pequeño les despierta en ellos como su verdadera realidad dentro de... Mira, siempre tocando ahí la tecla de conflicto familiar. Es que todo lo que, como escritor, un poco es lo que les explicaba, no soy muy de sujetarme el contexto, decir, sí, estoy hablando sobre el calentamiento global. No, lo siento, como escritor lo digo, yo digo que sea malo, sino que para mí mi gusto no está en estacionarme en un contexto y ya dejemos que ese contexto, ese movimiento me levante la película. No, para mí son los personajes, para mí es la familia, todos los personajes, los 3 largometrajes que estamos trabajando, la serie que estamos trabajando y el corto que viene, todo está relacionado a la familia, todo es el núcleo familiar y es parte yo creo que cuando lo descubrís como que lo hay... Es uno de los motores de la humanidad. Familia, claro, sí, pues es un gran tema. Las imágenes paternas, maternas, los hermanos. Chiquillos, estamos llegando al final. Sebastián Claro e Ignacia Guzmán, director y directora de arte del corto En el Cielo, Me Dejas Caer. Nada, queremos desearle lo mejor. Ojalá que lleguen a estar ahí y verlos ahí paseándose de humita en una alfombra roja. Sería lindo. Y queremos tenerlos también para los próximos trabajos cuando tengan los otros premios. Sí, por supuesto. Así que felicitaciones. Gran película, gran cortometraje. Que les vaya muy bien. Ha sido un placer. Les vamos a avisar cuando tengamos el link para que la puedan visualizar y puedan compartir. Excelente. Por favor, lo haremos. Oye, nosotros nos vemos el martes, amigo Ítalo. Chao, chiquillos. Rodrigo Moya. Viene Prensa Fútbol, no se vayan. Sigan en la Z. Adiós.